iglesia es una bendición dirigirme a ustedes para estudiar estos temas importantes, y también es una bendición dirigirme a aquellos que nos escuchan y que nos van a escuchar por diferentes medios, por otros medios, esta exposición de la palabra de Dios del Evangelio según San Marcos. Permítame leerle la introducción. El Señor Jesucristo ligó su ministerio siempre a la palabra de Dios revelada. Todo lo que dijo e hizo correspondía a verdades dichas antes por Moisés y los profetas, y a esas verdades le llamamos las palabras de Dios. Su ministerio, su vida, sus enseñanzas estaban totalmente subordinadas a las verdades de Dios, esas verdades que fueron escritas. Podemos ver de una manera clara que desde el momento que inicia su ministerio público, lo hace basado en la palabra y lo hace con toda autoridad. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Él lo hace basado en la palabra de Dios y lo hace con toda autoridad. Eso es lo que nosotros pudimos ver en el capítulo 1, versos del 21 al 22. El Señor Jesucristo entra a la sinagoga y dice que todos se asombraban porque Él empezó a enseñar, y cuando empezó a enseñar dice que enseñaba mucho mejor y con autoridad, a diferencia de los escribas, porque Cristo Jesús tenía una enseñanza completa, una enseñanza total, una enseñanza que cautivaba a muchos, que asombraba a otros y que molestaba a algunos. Así que la enseñanza de Cristo incluía amor, incluía bondad, incluía juicio, incluía misericordia y muchos otros elementos que eran necesarios o que son necesarios cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, son necesarios citarlos. El Evangelio de Marcos cita por lo menos 14 veces la palabra les enseñaba, aparte de sus sinónimos. Pero esta enseñanza perfecta que hacía Cristo iba a tener resultados positivos y negativos. Esta enseñanza perfecta que hacía Cristo de la palabra del Padre, de la palabra de Dios, iba a tener resultados positivos, pero también iba a tener resultados negativos. Uno de estos resultados que vamos a ver en esta enseñanza que tuvo el Señor Jesucristo de su palabra es que mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo. Por A o B razón, pero lo seguían. Sus enseñanzas llamaban la atención a muchos. Podemos ver de manera clara lo que nos dice Marcos 1:38, que Jesús, después de orar, se alejó de la gente que estaba enferma. Eso lo vimos la semana pasada. Después de orar, se alejó de la gente que estaba enferma y entonces fue a otras regiones. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar, para dar la palabra de Dios, para lo cual fue enviado. ¿Cuáles fueron esos resultados de una predicación fiel que tuvo el Señor Jesucristo y que nos dice toda la Biblia? Vamos a ver en primer lugar, el primer resultado fue un resultado de una verdadera fe. El primer resultado que produce una enseñanza fiel a la palabra de Dios es una verdadera fe. Nosotros lo podemos encontrar esto en el capítulo 2, versos del 2 al 12. Vamos a dar cita a estos textos. Marcos capítulo 2, versos del 2 al 12. Note lo que dice. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico:
¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Estamos diciendo entonces que una enseñanza fiel a la palabra de Dios, una enseñanza bíblica, una enseñanza correcta, tiene como primer fruto un resultado o una verdadera fe. Como resultado da una verdadera fe. Podemos entonces decir que la enseñanza de los escribas fue una enseñanza muy liviana, una enseñanza muy básica, muy sencilla, una enseñanza que no tenía un compromiso a la palabra, sino un compromiso a grupos políticos y religiosos y aspectos culturales. Entonces, como no estaba haciendo esta enseñanza según la palabra, lo que producía era poca fe o nada de fe. Pero lo vemos al Señor Jesucristo enseñando con autoridad, enseñando con poder, y eso produjo una verdadera fe. Mucha gente empezó a buscarlo. Con esto no estamos diciendo que todos ellos eran salvos, pero en medio de ellos hubo personas que se salvaron a causa de una verdadera predicación. Antes de entrar a la explicación de nuestros textos, permítame explicarle el verso 1. El verso 1 nos dice, cuando entró otra vez, esto nos deja evidenciado que no estaba el Señor Jesucristo en Capernaum, ya que se encontraba enseñando alrededor de Galilea. Pero luego escucharon que estaba en casa. No sabemos de manera específica en qué casa estaba, solo que por la forma en que se dice que estaba en casa y por la forma en cómo esta gente llegaba, nos hace pensar que era su lugar de residencia, que la mayoría conocía y venían a él. Algunos comentan que puede ser la casa de su padre, otros que era la casa de Pedro o la suegra de Pedro, pero otros también dicen que era la casa que él había recibido para hacer allí pues su vivienda. La verdad es que la Biblia no lo deja por asentado qué casa era, pero tampoco es de mayor relevancia. Eso no es lo que trasciende o va a marcar una diferencia en nuestro estudio. Vemos entonces, volvamos a nuestro asunto, vemos entonces que la verdadera fe no es casual ni al azar. Tampoco es ciega, sino que se produce por un verdadero entendimiento de las verdades de Dios manifestadas en su palabra. Estamos diciendo que la verdadera fe no es casual, ni es al azar y no es ciega. No es una fe que no tiene un fundamento. Es una fe que se produce por medio de un entendimiento de las verdades de Dios manifestadas en su palabra. Y es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba manifestando las verdades de Dios que ya habían sido escritas en su palabra. Romanos 10:17 nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí nos da el elemento que produce la fe. Aquí nos está dando qué es lo que realmente da fe en el hombre. El apóstol es muy claro en decir que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cristo estaba enseñando la palabra de Dios escrita anteriormente, pero también Cristo estaba enseñando la palabra de Dios dicha por el Padre para que le entregue a los hombres, a sus apóstoles y luego a la iglesia. Así que no puede producirse fe si no hay palabra de Dios en el oído del hombre o manifestada, porque alguien podría decir, pastor, y las personas que no escuchan, pues de alguna manera con gestos o señas también podemos manifestarles la palabra de Dios.
Es importante entonces entender este principio, que lo que va a producir una verdadera fe, que es nuestro primer punto, es la palabra de Dios bien dicha, bien explicada, bien entregada. Pero también en 2 Timoteo, es un texto muy clásico, 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que lo que permitió que él llegue a ser un hombre salvo era la exposición, el conocimiento que él había tenido de la palabra de Dios. En este entendimiento que tenemos ya, de que la predicación del Señor Jesucristo, que se sometió totalmente a la palabra de Dios escrita anteriormente y a la palabra de Dios dada a él para darle a la gente, a los apóstoles, en este entendimiento vamos a ver que esta fe produce, esta fe tiene que ser, esta fe tiene que ser identificada. Vamos a ver cómo podemos identificar. Vamos a ver cómo podemos identificar esta fe. Si decimos que esta fe viene de una exposición correcta de la palabra, o viceversa, una exposición correcta de la palabra produce fe, vamos a ver, en primer lugar, que esta fe es producida por Cristo y te lleva a Cristo. Esta fe es producida por Cristo y te lleva a Cristo. Nosotros ya vimos que fue el Señor Jesucristo quien empezó su ministerio. Ya vimos que fue Cristo quien empezó a predicar la palabra. Vemos entonces que fue la predicación de Él lo que llamó la atención de estos hombres, no de otras personas. Y consecuentemente llegaron a Cristo. Estamos diciendo que es Cristo quien obra para dar la fe. Cuando nosotros miramos el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta fe no es algo que está en nosotros, no es algo que radica en nosotros, sino que es un don de Dios. Estamos diciendo entonces, la primera característica de esta fe que es producida en medio de una verdadera enseñanza bíblica es que esa fe es dada por Dios o dada por Cristo. No es algo natural en el hombre. La fe salvífica no le corresponde al hombre, es un don de Dios. Y era Cristo quien estaba permitiendo que estos hombres vengan a Él en fe. Ya que si Dios no obra, ya que si el Dios Trino no obra, es importante que entendamos que por más buena que pueda ser una enseñanza, por más fiel que pueda ser a las verdades bíblicas, por más ejemplos que pongamos y por más precisos que seamos para todos los oyentes, si el Dios Trino no obra por medio del Espíritu Santo, tampoco hay el don de la fe o el don de la verdadera fe. Pero si no hay una predicación correcta, estamos diciendo, tampoco habrá obra de Dios. Las dos cosas van de la mano. O sea, la predicación correcta permite que Dios obre y dé fe a los hombres para que sean salvos, pero si hay una predicación correcta, fiel a la palabra de Dios, si Dios no obra, tampoco habrán salvos. Por lo tanto, para que hayan personas con fe que vengan a Cristo Jesús, necesitamos las dos cosas. Necesitamos la palabra de Dios expuesta con claridad en medio de las personas y también necesitamos que Dios en su pura voluntad pueda obrar y aplicar esa palabra en los corazones para que así pueda producirse la fe. Así que estamos viendo en primer lugar la primera característica de esta fe que es producida por una enseñanza fiel a la palabra. La primera característica es que es dada por Cristo y nos lleva a Cristo. O sea, no tiene propósito simplemente de ser dada y quedarnos en medio camino, como en muchos casos se escucha, como en muchos casos se dice. Algunos dicen, pues yo soy salvo,
pero todavía no llego a la iglesia, todavía no creo, todavía no me entrego de verdad, pero ya se consideran salvos. Tal cosa no existe bíblicamente. El que realmente tiene fe, el propósito, no olvide, es llevarlo a Cristo, el que da la fe. Pero en segundo lugar, también estamos mirando las características de esta verdadera fe que es dada en un contexto de una enseñanza pura, de una enseñanza correcta, de una enseñanza fiel a la palabra. En segundo lugar es que esta fe vence los obstáculos. Vemos claramente que este hombre tendría muchas complicaciones para llegar a Cristo, pero llegó. Cuando esa fe es dada en un contexto claro y es dada por Cristo, estamos diciendo nos lleva a Cristo y entonces rompe todos los obstáculos. Ese es nuestro literal B de nuestro punto, que la enseñanza fiel a la palabra de Dios produce fe. Esa fe es producida por Cristo y nos lleva a Cristo. Primer lugar, literal A. Literal B, esa fe vence los obstáculos. Su incapacidad física, este hombre era un discapacitado. Por sus propios medios no pudo ni podía llegar. Necesitó de otros que lo lleven. Estaba paralítico, no podía llegar a Cristo. Era imposible que él pueda llegar. Por lo tanto, necesitó que otros lo carguen, sin importar la vergüenza ni el qué dirán de la gente. Tenía puesta la esperanza en Cristo y lo único que importaba era que él necesitaba el favor del Señor Jesucristo. Esta fe, estamos diciendo, rompe todos los obstáculos. La fe que viene de Dios rompe todos los obstáculos. El primer obstáculo que rompió esta fe en este hombre fue su incapacidad física. No importó su discapacidad, él se dispuso a ir a Cristo y llegó a Cristo. Sin importar la vergüenza, porque no olviden que esto producía vergüenza, ya que al estar enfermo, la mayoría de los judíos creían, en el contexto cultural que se encontraba este hombre ahora, creían que toda enfermedad era causa del pecado. De la misma manera con nosotros, cuán glorioso es el día, querido oyente y hermano. Cuán glorioso será el día en que nos damos cuenta de nuestras incapacidades de llegar a Cristo. Porque cuando nos damos cuenta de nuestras incapacidades por llegar a Cristo, va a ser de mucha importancia, que no podemos llegar por nosotros mismos. Clamamos por ayuda, es allí donde vamos a clamar. Cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad de llegar a Cristo es donde nosotros clamamos por ayuda. Glorioso el día cuando nos damos cuenta de la profundidad de nuestros pecados, queridos oyentes, que nosotros tenemos delante de Dios y de su ira sobre nosotros. Porque cuando esto suceda es cuando vamos a emprender un viaje en busca de nuestra salvación, porque reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Recuerdo el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, nos va a relatar el suceso del ciego Bartimeo. Aquel hombre que entendía que Cristo estaba lejos, pero que al mismo tiempo sabía que solo Él podía salvarlo de los pecados y sanarle de su incapacidad, de su ceguera, y empezó a gritar y empezó a clamar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La iglesia no debe olvidar aquel día. La iglesia debe recordar que nosotros vivíamos en esa misma condición de este paralítico y que cuando entendimos esa realidad es que emprendimos nuestro viaje hacia la persona de Cristo Jesús para recibir el favor. Pero en primer lugar dijimos que no importó la condición física y lo superó. Pero en segundo lugar, esta fe no se detiene por los hombres. Eso lo vemos en el versículo 4. El verso 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así que vamos a ver también que esta fe no se detiene por los hombres. Siempre en el ministerio de Jesús vamos a ver muchas personas alrededor de él, del Señor Jesucristo.
Pero lamentablemente no todos tenían la fe para ser salvos, sino que se buscaban a sí mismos la mayoría, para sacar beneficios para ellos mismos sin entender quién era Cristo, sin venir con fe, sin entender su pecado o sin reconocerlo. Pero también otros se acercaban por curiosidades al Señor Jesucristo y también otros para pescar algo, como en el caso de Simón el mago, que quiso comprar del Espíritu Santo para poder tener ganancias económicas. Así que hay mucha gente alrededor de Cristo en su ministerio. Pero esta gente que no busca verdaderamente a Cristo, en muchos casos, son puestos por Satanás para obstruir el paso de los que verdaderamente le buscan. Podemos verlo a lo largo de todo el ministerio del Señor, de cómo los demonios, al mismo tiempo que declaraban verdades de Cristo, hacían gran escándalo para que la gente se agolpe y así interrumpir el evangelio del Señor Jesús. A tal punto que muchas veces lo quisieron hacer rey antes de tiempo. Estamos diciendo que mucha gente hay alrededor del Señor Jesucristo y que no todas estas personas vienen a Cristo con el propósito de ser salvos, sino que esta gente se vuelve a veces un obstáculo, un tropiezo para aquellos que lo buscan en arrepentimiento y fe. Esto es común verlo también en nuestros días, queridos oyentes, en nuestros tiempos, ya que cuando empezamos nuestro camino en pos de Cristo, ya que cuando hemos sido llamados la atención por una predicación fiel a la palabra, después de haber escuchado su palabra, mucha gente se presenta como un obstáculo en la misma iglesia, en las casas también, en nuestras propias casas. Nuestra propia familia se vuelve muchas veces un tropezadero para no seguir a Cristo. Se oponen a que lleguemos a Cristo, pero la verdadera fe no tiene obstáculos. En estos tiempos el mundo, la multitud, la gente se para delante de nosotros para hacer un tropiezo, para hacer un muro, para que no podamos llegar a Cristo. Pero si usted tiene la verdadera fe que se ha producido por una enseñanza correcta de la palabra de Dios, el que tiene la fe verdadera va a vencer todos los obstáculos, como la incapacidad física, como también los obstáculos de mucha gente. Pero en tercer lugar, otra característica de esta fe, otro obstáculo, que vence esta fe, son las complicaciones del camino. Vemos que faltaba un obstáculo todavía para que estos lleguen a Cristo y era el llegar por el techo. Pero ellos lo iban a romper. Esta gente iba a romper el techo. Para tener una idea de lo que hicieron, permítame explicarles algo breve. En la cultura oriental, las casas las hacían con techo de barro mezclado con grama, posiblemente por las altas temperaturas. Al hacer esta combinación con barro, el techo tomaba forma de terraza y como muchas casas estaban juntas, algunas personas corrían por los techos. Pero al mismo tiempo, esto nos permite pensar que no era mayor trabajo arreglar el daño que iban a causar estos hombres, hasta que finalmente el paralítico llegó a Cristo Jesús. Podemos ver este ejemplo de manera negativa en el pueblo de Israel. Estos hombres vemos que vencieron los obstáculos, vencieron la incapacidad física porque tenían la fe verdadera, vencieron también, pasaron por encima de la gente porque tenían la fe verdadera, pero ahora fueron capaces de vencer los obstáculos físicos, los problemas del camino, porque tenían la fe verdadera, rompieron el techo para llegar a Cristo. Yo les dije a ustedes que la verdadera fe empieza con Cristo y nos lleva a Cristo. Y aquí vemos a estos hombres que creyeron en Cristo y están yendo hacia donde Cristo. Podemos ver este ejemplo de manera negativa. Estos hombres son positivos, pero Israel es un ejemplo negativo. Un pueblo que empezó a renegar por las condiciones del camino, por las necesidades y por tener una mente en Egipto, no llegaron al lugar donde Dios les había dicho que vayan.
No avanzaron a llegar donde Dios les había dicho por falta de fe. Así que estamos mirando nosotros las características, lo que vence esta verdadera fe, los obstáculos que vence la verdadera fe. Hemos visto 3 obstáculos. Dijimos que vence las condiciones físicas, dijimos que vence las personas que se ponen como obstáculo delante de nosotros, pero también estamos diciendo que vence los problemas del camino, los problemas que se pudieran presentar sin que nosotros pues los planifiquemos. Pero lo importante es que esta fe nos lleva al Señor Jesucristo. En quinto lugar, la recompensa, en tercer lugar, finalmente esta verdadera fe tiene recompensas. Estamos viendo que la fe empieza con Cristo y nos lleva a Cristo. Estamos viendo que la fe vence los obstáculos, literal B, y literal C nos está diciendo finalmente que esta verdadera fe tiene recompensas. La recompensa en este ejemplo era el perdón de sus pecados según el verso 5. Note lo que dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Note que esta fe que empezó con Cristo por medio de una predicación clara de la palabra, pero esta fe también que venció los obstáculos va a tener recompensas. Este ejemplo era el perdón y esto es el perdón de sus pecados. En la mente judía estaba bien claro lo que significaba el pecado y sus implicaciones. Tenían claro que las consecuencias del pecado eran nefastas. Significaba vivir mal en el presente y separación eterna en el futuro. La mente judía tenía un concepto claro con respecto al pecado. Lamentablemente hoy en día hay un deterioro absoluto. Nosotros pensamos y hemos dividido, ¿no? Pensamos que el pecado delante de Dios nada más son aquellos actos muy deliberados que hacemos y los otros no los consideramos como pecado. No consideramos pecado la mentira, no consideramos pecado la irresponsabilidad, no consideramos pecado la falta de atención a nuestro prójimo y entonces pensamos que pecado solo son las adicciones, pero no es así. Y la mente judía tenía claro lo que era el pecado y ellos estaban plenamente conscientes de que el pecado los alejaba de Dios. Aunque la mayoría de los casos estos judíos lo sabían de manera clara, pero de manera intelectual, pero decidían aparentar vidas piadosas al someterse a diferentes actos religiosos. Sin fe, en ese entendimiento claro del pecado, es que los escribas le cuestionaban a Cristo porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero ellos lo que no entendían es que Cristo era Dios o es Dios. En ese entendimiento claro de lo que es el pecado, de lo que causa el pecado delante de Dios, es que los escribas lo cuestionaban a Cristo diciéndole: ¿cómo es posible que tú digas que puedes perdonar pecado de esa manera? Tú no eres Dios. Ellos decían: solo Dios perdona los pecados. El Salmo 103:12 nos dice lo siguiente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, refiriéndose al Padre, que el Padre hizo alejar las rebeliones del pueblo, así como está lejos el oriente del occidente, polos opuestos totalmente. Así que ellos tenían claro que solo Dios tenía la potestad de perdonar los pecados. Si el perdón es tan importante entre los hombres, note lo que voy a decir, por favor. Si el perdón es tan importante entre los hombres, a tal punto de que muchos a falta del mismo enferman y cuando lo consiguen mejora su salud, podemos ver entonces que el perdón es tan necesario en la vida de los hombres. Otros, al no sentirse perdonados, se quitan la vida, llegan al suicidio por falta de perdón. Pero en otros casos, para mirar que el perdón es tan importante entre los hombres, en otros casos, algunos sufren mucho antes de morir,
si no se sienten perdonados, y al recibir el perdón mueren en paz. Estamos diciendo entonces que el perdón es tan importante entre los hombres. Queridos hermanos, por favor, cuando cierren su micrófono para no tener interrupciones. Si nosotros decimos que el perdón es tan importante entre los hombres, que es lo que estamos diciendo, ese es el fruto de la verdadera fe, el perdón de pecados. Pero si el perdón es tan importante entre los hombres, a tal punto que al no tenerlo trae enfermedad, trae suicidios muchas veces, y al no tenerlo muchos sufren antes de morir, imaginémonos qué tan importante debe ser el perdón delante de Dios. Si esta es una realidad entre nosotros, entonces debemos tener claro que necesitamos de carácter urgente el perdón de Dios. Cuánto regocijo trae al corazón del hombre que entiende que su pecado ha sido perdonado, ya que ese es el problema entre Dios y el hombre. El pecado por el pecado se produce la muerte, por el pecado se produce la separación entre Dios y el hombre, por el pecado vivimos impíamente, el pecado no nos permite tener buenas relaciones sociales, buenas relaciones familiares, buenas relaciones de amistad, buenas relaciones entre hermanos de la iglesia. El pecado es algo serio. Por lo tanto, el fruto que produce la verdadera fe, que es perdón de pecados, no es nada simple, no es nada sencillo. El libro Apocalipsis 7:14 nos dice lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y note aquí, y han lavado sus ropas, o han lavado sus pecados, y han emblanquecido su vida en la sangre del Cordero. Note lo importante aquí. Los que van a salir y van a estar delante de Dios son aquellos que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero. Y es lo que estaba haciendo Cristo en este momento con este paralítico que llegó delante de él. Esa fe tiene recompensas. Y la recompensa que estamos mirando aquí es el perdón de pecados. Ya hemos dicho que en el concepto, en la mente judía, ellos tenían claro lo que es pecado. Y yo les estoy diciendo a ustedes que lamentablemente estamos en una sociedad que ha devaluado lo que realmente es el pecado, que le ha quitado importancia en un sentido de que, en el sentido maligno que es, lo ha rebajado, a tal punto que hoy practicamos pecados muchas veces de una manera tranquila y abierta porque consideramos que no es pecado. Pero en la mente judía ellos tenían claro lo que era pecado, y cuando Cristo perdona a este hombre, le dice, tus pecados te son perdonados, los escribas se sorprendieron. ¿Cómo es posible que este, siendo hombre, pueda perdonar si solo Dios perdona pecados? Así que no voy a entrar en detalles aquí porque ya lo hablamos la semana pasada. Decíamos que la obra de Cristo, la autoridad de Cristo con respecto a las sanidades correspondía a su encargo mesiánico, y su encargo mesiánico era la encarnación del Dios vivo. Iba a encarnarse, iba a hacerse persona. Entonces él tenía los mismos poderes, los mismos atributos, y es por eso que en esa autoridad también él decide perdonar los pecados. Por lo tanto, no entramos en detalle con esto, pero estamos nosotros mirando que la única forma de lavar los pecados es por medio de la obra de Cristo Jesús. El libro Apocalipsis 22:14 también nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, gozosos, felices los que son perdonados. Lavar su ropa es sinónimo de ser perdonados, de haber sido lavados, de haber sido pues justificados por Cristo Jesús.
Y este hombre paralítico que venía con fe entendía que era un pecador, entendía que era un sucio, entendía que estaba destituido de la presencia de Dios y necesitaba que sus pecados sean lavados, limpios, purificados, tener el perdón. Y luego sale con regocijo de la presencia de Cristo y de mucha gente. Pero el apóstol Pablo nos va a decir en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tal vez este hombre paralítico, mis amados hermanos y amigos, no tenía tan claro lo que implicaba para Cristo el perdón de él. Este hombre tal vez no entendía lo que iba a suceder con Cristo al decirle tus pecados te son perdonados. Y querido oyente y hermano, tal vez usted tampoco no tenga tan claro lo que significa que Dios le haya perdonado o lo que significa que Dios tenga que perdonarle. Cuando hablamos entonces de que Cristo perdona nuestros pecados, de una manera implícita estamos diciendo, primero, que Cristo tenía que ser sustituto, ocupar nuestro lugar. Nosotros teníamos la iglesia, y usted que no ha creído en Cristo todavía, que su pecado no ha sido perdonado delante de Dios, usted tiene que morir, ser condenado y ser juzgado por la ira de Dios a causa de su pecado. Pero en un contexto de iglesia, Cristo ocupó nuestro lugar. Eso implicaba entonces, cuando le dijo, tu pecado te es perdonado, al mismo tiempo Cristo estaba pensando en que él tenía que morir por ese hombre. Pero en segundo lugar, otra implicación de esto es que tuvo que ser propiciación, o sea, soportar toda la ira del Padre, para que así la ira del Padre ya no caiga sobre este hombre, sobre este paralítico, sino que caiga sobre Cristo Jesús. Pero también tuvo que hacer expiación Cristo Jesús por este paralítico. Tuvo que llevar los pecados de él. Así que cuando la iglesia decimos, yo he sido perdonado y estoy lleno de gozo por el perdón, no seamos tan sencillos, no seamos tan livianos, no seamos tan leves al expresar esta realidad, aunque es verdad que hemos sido perdonados. Seamos siempre consecuentes a lo que implicó ese perdón. Para que seamos perdonados, no olvide, Cristo tuvo que ser sustituto, tuvo que hacer propiciación y tuvo que hacer expiación por nosotros. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él llevó nuestros pecados sobre sus hombros para que hoy su iglesia pueda ser perdonada. Esto implicó que este hombre reciba el perdón. Esto fue lo que permitió que este hombre sea perdonado. Que Cristo se estaba disponiendo ya a cumplir estas cosas, estos sacrificios, este sacrificio. Al mismo tiempo que Cristo lo perdonaba, sin duda, pensaba él en su sufrimiento en la cruz del Calvario. Posiblemente se le vino a la mente, tengo que morir también por él. Tengo que morir por la iglesia sola gracia. Todo esto tuvo que hacer Cristo para perdonar nuestros pecados. Y como resultado de esto, note lo que trae como resultado que seamos perdonados. Y antes de darle los resultados, permítame recordarle lo que dice el rey David en el Salmo 51. Esto es importante y es así, en ese mismo entendimiento que tenía David, es el mismo entendimiento que tenían la mayoría de los judíos con respecto al pecado. En el Salmo 51, el rey David, entendiendo que había pecado delante de Dios, él dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Note entonces lo que está diciendo David. David tiene claro a qué bajo o qué tan bajo había llegado al cometer pecado. Él tiene claro lo que implica el pecado. Él tiene claro lo que es mirar a una mujer para codiciarla. Él tiene claro lo que es que haya lujuria en nuestros corazones. Él tiene claro lo que es sustraerse a algo que no nos corresponde. Él tiene claro lo que es caminar con el corazón lleno de odio, de rencor, de amargura. David lo tiene claro. Y entonces David suplica al Dios Todopoderoso que según su misericordia le perdone su pecado, que según su misericordia lo lave, lo limpie, que le dé el perdón, para que entonces, siendo perdonado, pueda estar en paz para con Dios y pueda vivir de una manera segura y llena de gozo. Así que el saber que no hemos sido perdonados por Dios, o que algunos todavía no han sido perdonados, debe llenar su corazón de mucha preocupación, su mente, de mucho pavor y miedo también. Porque si usted no ha sido perdonado por Dios, por medio de Cristo, usted será condenado. Pero entonces, volvamos a lo que hace verdaderamente la obra de Cristo. Decíamos que el perdón no es sencillo decir he sido perdonado, sino que Cristo tuvo que ser propiciación. También dijimos que Cristo tuvo que ser sustituto y tuvo también pues que llevar nuestros pecados. Y solamente cuando Cristo hace esta obra a favor de los que vienen con fe, produce tres cosas importantes que quiero que usted las anote. Cuando somos libres del pecado, somos perdonados, somos libres de la esclavitud del pecado. O sea, cuando venimos con fe a Cristo Jesús, nosotros ya tenemos, todo creyente tiene la libertad de pararse firme en el nombre de Cristo y decirle no al pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero también somos libres de la corrupción del pecado. Eso quiere decir entonces que el pecado ya no se va albergando y no va tomando posesión en todo nuestro ser. Somos libres de la corrupción del pecado, somos limpios del pecado. A medida que venimos en oración a Dios, a medida que leemos su palabra, y su palabra es como una agua que purifica nuestras vidas, y el Espíritu de Dios nos va lavando más y más, entonces somos libres de la corrupción del pecado. Nuestra mente va siendo lavada, nuestras extremidades, nuestro cuerpo va siendo limpio y purificado del pecado, nuestra lengua va siendo controlada, va en aumento hacia una santidad progresiva. Somos limpios de la corrupción del pecado, pero también somos libres del castigo del pecado. No se olvide que para ser perdonados no es sencillo. No estamos hablando del perdón secular y común, que nosotros vemos a alguien por ahí, lo agredimos y le decimos, mira, de una manera pues liviana, de una manera simple, le decimos perdóname y listo. No, estamos hablando de aquello que nos separa de Dios, que nos condena delante de Dios. Estamos diciendo que cuando somos perdonados, somos libres de la esclavitud, de la corrupción y del castigo. ¿Qué produce eso? La obra de Cristo Jesús, la obra de Cristo, su propiciación, su redención y también su sustitución. Ahora,
Cuando esto sucede, que somos libres de la culpa, de la esclavitud y del castigo, el Señor Jesucristo nos presenta delante del Padre justos, santos y como hijos amados. ¿Qué produjo esto que hemos estudiado hasta ahora? ¿Qué produjo una fe verdadera? Una fe que empezó con Cristo. ¿Qué produjo eso? Una fe que vence los obstáculos. Una fe que tiene recompensas, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que produce esto? Una exposición clara de la palabra de Dios. La palabra de Cristo es lo que produce estas verdades en medio de nosotros. Es la palabra de Cristo, en primer lugar, ya hablando de las aplicaciones. La palabra de Cristo es la que tiene que gobernar en nuestras mentes, en la mente de cada creyente. ¿Para qué? Para que pueda identificar su pecado, y para que pueda desechar el pecado y pueda encontrar el perdón de Dios día a día. El apóstol Juan nos dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y nos dice que nos presentemos delante de Dios. En primera de Juan, el apóstol Juan dice que nos presentemos delante de Dios y que pongamos nuestros pecados. Permítame leer, porque estoy citando mal el texto. Primera de Juan 1:9. Vaya usted, por favor, primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le estoy diciendo a ustedes que la palabra de Cristo debe abundar en nuestras mentes para que identifiquemos nuestros pecados y busquemos el perdón de Dios día a día y vivamos en paz y en libertad. Si Jesucristo es nuestro intercesor, si Jesucristo es nuestro abogado, tenemos que venir delante de Él y arrepentirnos de nuestros pecados diarios. ¿Para qué? Para vivir en paz, para poder vivir en libertad, para poder gozarnos delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como verdaderos creyentes que hemos sido perdonados y que hemos experimentado la paz que hoy tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero también es importante que la palabra de Cristo more entre nosotros en las iglesias locales. La palabra de Cristo es la que tiene que morar en las iglesias locales. Pero antes de pasar a esta segunda aplicación, estamos diciendo en la primera aplicación que la palabra de Cristo es la que tiene que morar, pero también la palabra de Cristo, hermanos, cuando mora en medio de un contexto de creyentes, de hijos de Dios, es esa palabra la que va a traer salvación en medio de las casas, en medio de los hogares, en medio de la familia. Nosotros oramos siempre para que mujeres creyentes tengan esposos creyentes, pero lamentablemente estas esposas no hacen un programa diario, no hacen una disciplina diaria para poderse sentar y compartir la palabra de Dios con sus cónyuges. Lamentablemente, los padres quieren hijos creyentes, pero no disponen de tiempo, no disponen de día a día sentarse con sus hijos y compartir con devoción la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo la que va a traer salvación en medio de los matrimonios, salvación en medio de la familia de nuestros hijos. Así que es ella la que va a producir salvación en medio de nuestras vidas. La palabra de Cristo debe abundar con abundancia entonces para que traiga gozo a nuestras vidas, recordando que hemos sido perdonados. Pero la segunda aplicación que les decía es que la palabra de Cristo también tiene que morar en medio de las iglesias locales, en las congregaciones, para que solo así pueda existir verdadera fe, verdadera gente que entiende la verdad de la palabra, que entiende su pecado y entonces está cerca de que le llegue la fe verdadera en ese entendimiento de la palabra y pueda también tener perdón. Es la palabra de Cristo la que tiene que morar en medio de las iglesias locales para que podamos ser guiados según la palabra, para que podamos ser moldeados según la palabra,
para que la iglesia esté haciendo lo que dice la palabra de Cristo. Lamentablemente, muchas iglesias han decidido no descansar en la palabra de Cristo, sino que han decidido descansar en métodos humanos, en estrategias de hombre. Y entonces, como descansan en métodos humanos, en estrategias de hombres, no pueden lograr lo que Dios ha dicho que va a lograr por medio de la iglesia, por medio de los pastores, por medio de la congregación que está fiel a su palabra. Si no estamos fieles a la palabra y estamos más bien actuando según nos parece mejor, no vamos a tener una verdadera fe y no vamos a tener verdadera gente convertida y verdadera gente comprometida al Señor, porque no estamos obrando según la palabra. Pero en tercer lugar, la tercera aplicación, estamos haciendo ya las aplicaciones. La palabra de Cristo es la que debe confrontar su pecado y debe darle esperanza a usted que me escucha de arrepentirse del mismo pecado que usted lo conoce. Ella es la que debe confrontar su corazón. Si usted no es cristiano o hermano o hermanita, como se nos dice a los creyentes, empiece leyendo la Biblia para que sea confrontado, confrontada con esa palabra, con la palabra de Cristo. No atienda fábulas ni mitos. El apóstol Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, verso 14, le dice: no atendiendo a fábulas judaicas o a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que lamentablemente muchos no llegan a un conocimiento de la verdad de Cristo porque están siguiendo fábulas, porque están siguiendo mandamientos de hombres y no están viniendo a esa palabra inerrante, a esa palabra segura. Solo ella puede enseñarle a usted la verdad con respecto a su pecado y también le puede dar la solución para ese mismo pecado. Deje de batallar, deje de luchar con usted mismo, deje de creer que en su propia condición usted se puede salvar. Deje de buscar otros medios y ya no deseche más la palabra de Cristo. Empiece a leer la Biblia, empiece a escuchar la palabra de Dios, para que sólo así usted pueda encontrar la verdadera fe que lo trae a Cristo, que vence todo obstáculo y que tiene recompensas. Para ya terminar, simplemente quiero leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16. Y con esto terminamos, mis amados hermanos. Colosenses 3, 16. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el desafío. No olvidemos, fue la palabra de Cristo lo que trajo fe en estos hombres. Una fe que vino de Cristo y los llevó a Cristo, una fe que venció todo obstáculo y una fe que tuvo recompensa, el perdón de los pecados. Queridos hermanos, nosotros hemos sido perdonados. Si hemos sido perdonados, ¿cómo estamos viviendo? ¿Entendemos el pecado, lo que realmente es? ¿Entendemos lo importante del perdón? Si usted ha sido perdonado, hermano y hermana, no podemos vivir de la misma manera que vive el mundo. Es imposible, porque entendemos las implicaciones del perdón.